¿Sabías que uno de los milagros más poderosos del Antiguo Testamento ocurrió fuera del territorio de Israel, en una aldea pagana, con una viuda desconocida como protagonista? Esta no es solo una historia más sobre provisión divina, es un mensaje profundo que sigue resonando hoy con más fuerza que nunca. ¿Por qué Dios envió a su profeta a Sarepta, una ciudad extranjera? ¿Por qué no eligió a alguien de su propio pueblo? ¿Y qué tiene de especial esta mujer pobre y sin nombre para ser la elegida? ¿Es posible que Dios obre los mayores milagros en los lugares más inesperados? Hoy vamos a descubrir cómo una simple mujer, al borde de la muerte por hambre, se convirtió en el canal para un milagro de vida. Esta historia no solo revela la fe en su forma más cruda y valiente, sino que también nos confronta con nuestras propias decisiones diarias, confiar en lo poco que tenemos, o rendirlo todo y ver lo sobrenatural. Acompáñame en este viaje bíblico que no solo te va a emocionar, sino que también va a desafiar tu fe. Vamos a sumergirnos en el relato de Elías y la viuda de Sarepta, y entender por qué esta historia sigue siendo tan relevante hoy. Para entender la historia de la viuda de Sarepta, primero tenemos que situarnos en el tiempo. Israel estaba en crisis. El rey Acab reinaba con maldad y había llevado al pueblo a adorar a dioses paganos, especialmente a Baal, influenciado profundamente por su esposa Jezabel. Como respuesta a esta idolatría, Dios levanta al profeta Elías con una misión clara: confrontar al rey y anunciar un juicio sobre la tierra. Ese juicio se traduce en una sequía devastadora. No caería lluvia por años, lo que significaba hambre, muerte, desesperación y caos social. La tierra se agrietaba bajo el sol, los cultivos morían, y el agua se volvía más valiosa que el oro. Elías, al entregar ese mensaje profético, se convierte en enemigo del rey y debe huir para salvar su vida. Dios lo protege y lo manda al arroyo de Kerit, donde es alimentado milagrosamente por cuervos día tras día. Pero incluso ese arroyo, símbolo de provisión, también se seca. Y aquí comienza algo extraordinario. Dios le habla nuevamente a Elías y le da una instrucción que parece fuera de lugar: levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí, yo he mandado allí a una mujer viuda que te sustente. Sarepta no solo estaba fuera de Israel. Estaba ubicada en la región de Fenicia, tierra de Jezabel, tierra de Baal. Era una ciudad extranjera, pagana, enemiga espiritual del pueblo de Dios. Humanamente, no parecía un lugar seguro ni lógico para un profeta hebreo. ¿Por qué enviarlo justo allí? ¿Y por qué a una viuda, probablemente la persona más vulnerable en esa sociedad? En la cultura bíblica, una viuda no solo era pobre, sino marginada. No tenía apoyo económico, ni influencia social. Si Dios quería alimentar a Elías, ¿por qué no usar a una familia adinerada en Israel o a alguien con recursos? Y es ahí donde comienza a revelarse la sabiduría divina. Dios no ve como nosotros vemos. Él tenía un plan más alto. Quería glorificarse usando lo que el mundo desprecia. Su poder no depende de la abundancia humana. Lo improbable es su escenario favorito. Este contexto transforma una simple ayuda en una historia con propósito eterno. Elías, obedeciendo la voz de Dios, emprende el viaje hacia Sarepta. Imaginemos al profeta caminando bajo el sol ardiente, cansado, sin provisiones, confiando únicamente en una promesa divina. Al llegar a las puertas de la ciudad, ve a una mujer recogiendo leña. No parece alguien con recursos, no lleva ropas elegantes ni está rodeada de abundancia. Sin embargo, Dios le había dicho que esa mujer lo sustentaría. ¿Cómo podía ser? Elías se le acerca y le hace una petición que parece pequeña: tráeme, te ruego, un poco de agua en un vaso, para que beba. La mujer, sin dudar, va a buscar el agua. Tal vez piensa que eso es lo único que aún puede dar. Pero cuando ya se está alejando, Elías añade otra solicitud, mucho más difícil: tráeme también un bocado de pan en tu mano. Ahí, la escena cambia por completo. La viuda se detiene, y su respuesta es cruda, honesta, desgarradora: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos, y nos dejemos morir. Ella no tenía más que lo suficiente para una última comida. Estaba al borde de la desesperación. La viuda no solo era pobre, era madre. Y ese último bocado no era solo alimento, era una despedida. Sin embargo, en medio de su dolor, había una chispa de respeto por Dios. Ella reconoce al Jehová tu Dios de Elías, aunque no fuera su propio Dios, aún. Elías no se conmueve con la tragedia, pero no por insensibilidad, sino porque lleva una palabra profética.
Le dice con autoridad, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. La mujer se encuentra ante un acto de fe radical. Tiene que decidir entre aferrarse a su lógica de supervivencia o creer en la palabra de un profeta extranjero. Y contra todo pronóstico, decide creer. Ese simple gesto de confianza lo cambia todo. Su acto de obediencia, dar primero al hombre de Dios en su momento más vulnerable, se convierte en la puerta al milagro. No por transacción, sino por rendición. Porque la fe que conmueve el corazón de Dios no es la que actúa en la abundancia, sino la que se entrega cuando todo parece perdido. Y entonces sucede lo inesperado. La viuda, obedeciendo la palabra del profeta, prepara la pequeña torta para Elías con lo poco que tenía. Ese acto de fe y obediencia desencadena un milagro que rompe toda lógica humana. Cada día, al ir a la tinaja, había harina. Cada vez que iba a la vasija, había aceite. No era una multiplicación explosiva que llenó barriles y cántaros, sino un milagro diario, constante, sostenido. Lo justo para cada jornada. Lo necesario para sobrevivir. Día tras día. Sin faltar ni sobrar. Este detalle es fundamental. Dios no llenó su alacena de golpe. No le dio una reserva para un mes, sino una dosis diaria de provisión. ¿Por qué? Porque el milagro no solo era físico, también era espiritual. Cada vez que la viuda veía la harina y el aceite, su fe se renovaba. Era una invitación diaria a confiar. Esto nos habla de una relación viva con Dios. Él no quiere que dependamos de lo acumulado, sino que aprendamos a depender de Él. Que cada día miremos al cielo y digamos, Señor, confío en ti hoy también. Esa es la verdadera provisión, la que forma carácter, la que moldea confianza. Y hay más. Este milagro no solo alimentó cuerpos. Fue también una señal profética. La viuda era extranjera, fuera del pueblo de Israel, y sin embargo fue elegida para recibir un milagro. Jesús mismo menciona esta historia en Lucas 4, 25-26, diciendo que aunque había muchas viudas en Israel, Elías fue enviado solo a una, en Sarepta de Sidón. Esto no es coincidencia. Es un mensaje, el amor de Dios no tiene fronteras. La fe verdadera no está limitada por raza, nacionalidad o estatus social. Dios responde a la fe donde sea que se encuentre. Y en este caso, estaba en una mujer pobre, sola, desesperada, pero dispuesta a obedecer. El milagro de Sarepta es más que una historia de provisión. Es un recordatorio eterno de que cuando confiamos en Dios con lo poco que tenemos, Él lo convierte en lo suficiente. Y no solo para un día, sino todos los días. ¿Por qué Dios eligió a esta viuda en Sarepta? ¿Qué había en esta historia que mereciera ser recordada siglos después, incluso por Jesús mismo? Para entenderlo, tenemos que ver más allá del milagro físico. Este relato encierra verdades profundas sobre el corazón de Dios y sobre la forma en que Él obra en el mundo. Primero, hay un tema central, la inclusión divina. En tiempos en que Israel pensaba que la bendición de Dios era solo para ellos, Dios elige a una mujer extranjera, fuera del pacto, para mostrar su poder. No era israelita, no tenía conexiones con el templo, ni con la ley, pero tenía un corazón dispuesto. Esto rompe con todo paradigma religioso de la época. Y nos recuerda algo esencial, Dios no hace acepción de personas. Él busca fe, no linaje. Segundo, la viuda representa la figura del corazón quebrantado. Ella no tenía nada, ni siquiera esperanza. Estaba en el punto más bajo de su vida. Y fue ahí donde Dios entró. Esto nos enseña que Dios no busca a los más capacitados, sino a los más rendidos. A los que, como ella, están listos para confiar en algo más grande que ellos mismos. Tercero, esta historia es una lección sobre prioridades espirituales. Elías le pide a la viuda que le dé primero a él, antes de pensar en ella y su hijo. Parece duro, pero ese primero tiene un significado clave. No era sobre Elías. Era sobre Dios. Dar primero a Dios, aún en escasez, es un acto de fe que abre la puerta a su provisión. No porque Dios necesite algo, sino porque quiere ocupar el primer lugar en nuestro corazón. Y por último, este pasaje nos revela el carácter de Dios como proveedor fiel. No proveyó con exceso, sino con constancia. Lo justo. Lo necesario. Pero sin faltar nunca. Esto nos enseña que el milagro no siempre es abundancia inmediata, sino fidelidad continua.
Que la verdadera bendición está en saber que, cada día, Él estará ahí. Así que esta historia no es solo sobre harina y aceite. Es sobre confianza, entrega y la revelación de un Dios que obra fuera de los límites que nosotros ponemos. Un Dios que usa a una viuda pobre para enseñarnos que la fe verdadera no necesita riquezas, solo obediencia. La historia de Elías y la viuda de Sarepta no es solo una anécdota antigua. Es un espejo espiritual para nuestras vidas hoy. En tiempos de incertidumbre, escasez y miedo, esta historia nos habla con una fuerza impresionante. Primero, nos recuerda que la provisión de Dios no depende de las circunstancias, sino de su palabra. Cuando todo parece perdido, Él puede abrir una puerta donde nadie más la ve. Pero requiere algo de nosotros, fe y obediencia. Segundo, aprendemos que la fe verdadera se activa cuando damos, no cuando recibimos. La viuda entregó lo poco que tenía, y eso abrió el cielo sobre su casa. Hoy, eso puede traducirse en tiempo, recursos, perdón, amor. Cuando priorizamos a Dios, incluso en lo más pequeño, Él se encarga de lo grande. Tercero, esta historia nos enseña a ver más allá de nosotros mismos. La viuda pensaba en sobrevivir con su hijo, pero Dios la usó para sostener al profeta y cumplir un propósito eterno. Y por último, recuerda esto, Dios ve a los invisibles. Ve a la viuda, al extranjero, al cansado, al que no tiene nada. Y es ahí, justo ahí, donde puede hacer su obra más gloriosa. La historia de la viuda de Sarepta nos muestra que los milagros no siempre llegan en forma de abundancia, sino de fidelidad diaria. Dios no busca grandeza externa, sino corazones dispuestos a confiar incluso en la escasez. Si hoy estás pasando por un momento difícil, recuerda, Dios ve, escucha y provee. A veces, solo espera ese pequeño paso de fe para hacer lo imposible. Gracias por acompañarme en este viaje bíblico. Si este mensaje tocó tu corazón, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para más contenido como este. Dios te bendiga.